¿Cuál es el motivo para que nos digan que hagamos una cosa diferente o que el presidente no llega? Nosotros llevamos 1 año y 8 meses de gobierno. ¿Qué quieren? ¿Que solucionemos todos los problemas dramáticos que vive la Argentina, producto de los de gobiernos de hace, no sé, 60, 70 años? El domingo fue un golpazo. Los audios famosos de Españolo en un tema tan sensible como es el de la discapacidad, yo no tengo duda que tuvieron algún impacto. Entonces, si estaba cansada la gente de la política tradicional y eligió a un político disruptivo, ¿por qué la gente va a votar otra vez a la política tradicional? Si ya mostró la política tradicional lo que podía hacer. Todo el sistema no se puede sostener como está pensado. La primera pregunta, un poco para comenzar la charla. ¿Pensás que después de la derrota en Buenos Aires es el peor momento del gobierno? Sí, sin duda. La derrota del domingo pasado fue un golpe para el gobierno que esperaba una elección mucho más pareja y es un poquito indescifrable entender por qué, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Digo. Así que claramente el resultado de la elección que nosotros esperábamos más pareja, haberla perdido por 13 puntos, 14 puntos por ahí, sí, sin duda lo sentimos. ¿Y qué de la autocrítica que están haciendo? Bueno, a ver, yo creo, eh, hay una autocrítica que es más en lo coyuntural, político, interno de nuestro partido, de nuestro espacio político, que tiene que ver mucho a cómo se conformó nuestra propuesta electoral, ¿no? Esto fue como, Milei fue como una especie de un rush en la política argentina y de golpe, ¡pum!, era presidente de la nación, ¿no? Y la verdad que la presidencia de la nación, el gobierno nacional, sin duda exige tener cuadros políticos y técnicos que estén adecuados para sostener esta idea central del gobierno. Entonces nosotros tendríamos que pensar, primero analizar por qué el pueblo argentino lo eligió a Milei. Hay 20.000 conjeturas, algunas son muy claras, creo que la gente estaba cansada de la política y apareció alguien disruptivo que la cuestionaba y lo eligieron. Pero también lo eligieron por el mensaje que transmitió Milei en su campaña, ¿no? El mensaje era: voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la inseguridad, ¿no? Que eran, yo diría, dos de los reclamos más fuertes que tenía la sociedad argentina. Eh, Eso sin duda pasó. Ahora, ¿qué pasó que no pudimos, dentro de la autocrítica, ¿no? ¿Qué pasó que no pudimos concretarlo? Y bueno, nos pasó que no teníamos ni los cuadros técnicos ni los políticos adecuados, digamos, normal para una fuerza política que se inicia, y teníamos un presidente que era muy firme en su determinación de atacar estos dos puntos. Bueno, para atacar esos puntos se necesita tener cuadros políticos y técnicos adecuados. Bueno, eso yo creo que fue uno de los temas que nos pasó en esta primera etapa del gobierno, ¿no? Ujú. Y ahí hablaba justo de los cuadros. ¿Por qué, digamos, no hubo una incorporación quizás, no digo masiva, pero importante del sector matrista o del PRO, que en algún momento lo plantearon, y quizás muchas segundas líneas quedaron, o terceras líneas también del gobierno anterior, porque bueno, estamos hablando de, no sé, miles de funcionarios del Estado, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que fue un error eso. Yo creo que se dio toda una discusión política, ¿no? A veces cuando uno irrumpe de esta manera, como irrumpió la fuerza, el espacio político de Milei, por ahí todos creen, todos los que lo integran, no, no, esto no es por Milei, porque Milei, si ustedes recuerdan, tuvo durante mucho tiempo, varios meses, una relación muy, no diría cotidiana, pero muy próxima con el presidente Macri. Ahora, ¿por qué no se produjo la incorporación de algunos técnicos del PRO al gobierno? Bueno, las circunstancias fueron haciendo que no, que se fuera separando pese a que el trabajo político en el Congreso fue próximo, ¿no?
yo creo que también es lógico, ¿no? Yo digo, en esta ruptura del cuadro político que uno veía hasta el 2023, claro, nadie tenía muy en claro cómo iba a seguir eso después, ¿no? Aparece una personalidad disruptiva, como la de Milei, como le decía recién, pero todos esos sectores no saben cómo va a seguir esto, no saben si se consolida el espacio de Milei, no saben si se van a consolidar la alianza pro radicalismo, etcétera. Entonces, al principio se generó con todo eso una duda que se fue profundizando cuando se va entrando al nuevo periodo electoral, que es este que estamos transitando ahora, ¿no? Y bueno, seguramente hemos cometido muchos errores ahí también, no hemos sido capaces de aunar voluntades políticas, y bueno, eso es una parte de la autocrítica que estamos haciendo, ¿no? Siguiendo con esta semana, que es una semana muy cargada, una semana bisagra, han impulsado 2 mesas políticas, otra mesa de negociación importante con los gobernadores. ¿Va a haber más cambios en el gabinete? A ver, eh, la primera parte de la pregunta, ¿no? Yo creo que la intención del gobierno fue mostrar que pese al golpe estábamos buscando mecanismos para salir de esa situación, ¿no? Sobre todo con la convicción del presidente de mantener la misma línea de gobierno. Si entendimos que había una falla política, entonces lo que el presidente quiso dar, me doy cuenta de eso, armo estas mesas políticas. Claro, después vimos que algunos no la tomaron bien y la profundizamos con la incorporación de la constitución de una mesa federal que preside el presidente y la integra el ministro Caputo, el ministro de Interior y yo. Pero sí en todo momento lo que el presidente quiso transmitir que él estaba al frente. O sea, él no deja el espacio vacío, se pone al frente en un momento de crisis y eso me parece importante para un gobierno, ¿no? No solamente para la gente, sino también para el propio gobierno, porque para todos su equipo es importante sentir que el presidente está al frente de este momento complejo, digámoslo. Si va a haber cambios, bueno, yo creo que en momentos de crisis como esto, primero uno tiene que mostrar que hay una unidad, pese a que está claro, ustedes lo expresan a diario, existen algunas diferencias, ¿no? Ahora, el motivo para un cambio que va a haber claramente va a ser con los reemplazos que se produzcan cuando algunos de nuestros ministros integren el Congreso Nacional. Ahí va a haber cambios hacia fines de año. Más cambios en esta etapa, nosotros no vemos que exista una necesidad, el presidente tampoco, el presidente dijo con toda claridad que no va a haber cambios, y yo creo que trataremos de surfear toda esta expresión pública de diferencias dentro del gobierno y trataremos de solucionarlas, ¿no? Sí, por supuesto, no deja de generar preocupación transmitirle a la opinión pública esta diferencia, y creo que es un tema en que el presidente se ha encargado de hablar con todos los que expresan estas diferencias para poder solucionarlas, ¿no? Recién leí algunas declaraciones. Había dicho ayer, creo que había sido un error de alguna forma nacionalizar la campaña de provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que también había funcionado el aparato peronista como factores, digamos, de esta derrota. Ahora, si esa nacionalización se produjo realmente, es decir, Milei sí o Milei no en el voto de septiembre, digamos, ¿por qué cambiaría en octubre en la provincia de Buenos Aires, no? Bueno, pues es una elección diferente, ¿no? A ver, sobre eso uno podría hacer varias consideraciones, ¿no? La primera es que Kicillof fue muy astuto, porque él jugó ahí a varias puntas, ¿no? Jugó a solucionar el problema interno, él jugó a nacionalizar la elección porque quería convertirse en quien lidera la propuesta del justicialismo, y nosotros
yo creo que nacionalizamos desde el discurso. O sea, no queríamos perder la provincia de Buenos Aires como una señal de que la gente entiende cuál es el sentido de lo que el gobierno está proponiendo, ¿no? Bueno, yo ahí dije, bueno, tal vez ha sido un error nuestro nacional una elección y exponernos a una situación que era un poco indefinida, ¿no? Si ganar o perder, yo creo que de nuestro lado había bastante convencimiento de que era una elección muy pareja, y bueno, y la perdimos por 13 puntos, como decíamos recién. Ahí no se votó, digamos, el voto de los 13 puntos o el triunfo del peronismo no fue en contra de la gestión de Milei únicamente, ¿o sí? No. Digo, para recrear en octubre lo mismo, Sí. donde se vota el gobierno nacional y no se votan cosas de Sí, a ver, distrito, ¿no? yo creo que en los dos casos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se nacionalizó la elección, pero con toda la estructura del justicialismo, que no es menor. O sea, cuando uno tiene 90 intendencias, con las estructuras que eso implica, bueno, tiene una fuerza que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos ninguna, no tenemos ningún gobernador, ninguna intendencia, muy poquito concejal en la provincia. O sea, la disparidad de instrumentos para la competencia política es enorme, digamos, es casi inenarrable, ¿no? Y eso no se repite en octubre también, porque van a usar el aparato. No, bueno, pero, está bien, pero yo creo que la discusión de octubre es cómo en el Congreso se defienden las ideas que lleva adelante el presidente. Entonces, lo que está claro, creo, ¿no? Que está claro para la opinión pública, es que nosotros defendimos lo que pudimos con un grupito chiquito y el acompañamiento de algunas fuerzas políticas afines. Que lo que tenemos que hacer entender a los argentinos en esta etapa que va de acá al 26 de octubre es que necesitamos más acompañamiento parlamentario para llevar adelante todas las reformas que vienen, que son importantes. O sea, si queremos realmente cambiar el país, porque todos hablan, la oposición fundamentalmente, de más gasto público, en definitiva, un poquito más de inflación, un poquito más de una diferencia de tipo de cambio, que es la forma de generar actividad económica. Y nosotros no queremos volver a eso, porque creemos que la actividad económica se va a dar como una suma de factores de sostenimiento de la macroeconomía. Yo creo que hay muchos que dicen que la macroeconomía no resuelve los problemas de la gente de cada día. Pero, porque además lo que pasa es que nunca se siguió una línea macroeconómica en el tiempo que permitiera reflejar esos resultados. Ahora, si la economía está creciendo, ahora yo entiendo que hay un pequeño parate, pero que no se refleja, que la economía crece. Es cierto que por ahí no le llega a la gente. Yo he escuchado mucho esto que se dice en estos últimos días, de que la gente apenas pasa la mitad del mes con su salario. Cuando uno mira los índices, la verdad es que el salario real ha crecido desde que asumimos el gobierno. Las jubilaciones han crecido. Yo entiendo que se pueda decir, pero antes tampoco llegaban. Asumimos con 1% diario de inflación y asumimos con una inflación anual del 225, creo que era por ciento, un número más o menos así. Bueno, no es sencillo volver de eso a una inflación que todavía es muy alta, del 2%, del 1,9%, debajo del 2% los últimos 5 meses o 4 meses. Entonces yo digo, son pasos que se van dando. Nosotros llevamos 1 año y 8 meses en el gobierno. Digamos, ¿se puede solucionar todos los problemas que tiene el país en 1 año y 8 meses? Digamos, ¿de cuánto tiempo venimos arrastrando la intervención del Estado en la economía, el gasto excesivo? Esto es mucho tiempo. Perdón, si cambiamos un minuto de tema, Sí. ¿cómo ves el tema de la interna? ¿Van a poder resolver la interna? Te lo dije hace un ratito, vamos a hacer lo posible. No, a ver, yo creo que sí, yo creo que, de vuelta, el domingo fue un golpazo. Hay distintos criterios sobre cómo encarar políticamente el gobierno y sus relaciones con los gobiernos provinciales y con el Congreso, etc.
Eh, yo creo que vamos a conseguir solucionar en el debate interno y por supuesto con la posición del presidente Milei, que es quien lidera este proceso, que no es menor, se involucró por primera vez en todas las discusiones internas y marcó límites a todo el mundo. Y eso es importante. Yo creo que lo vamos a superar. Creo que lo vamos a superar. Hay dos cosas interesantes hoy en los diarios, ¿no? Uno es Kicillof diciendo en Clarín que Milei debe cambiar y puede cambiar. La otra es una senadora de Cristina Kirchner que dice que Milei no llega al 26 de octubre. Sí, lo leí. A ver, yo creo que hace ya unos meses, no demasiados, pero que venimos sufriendo un embate de sectores políticos para tratar de limar el gobierno del presidente Milei. ¿Cómo se lima el gobierno del presidente? De un presidente que está tan convencido de mantener el equilibrio y tratando de generarle desequilibrio. Entonces, una tras otra nos han sancionado leyes que impactan en el equilibrio. Entonces, el presidente en esto fue determinante, porque si uno permite que le entre una bala, después le entran una bala tras otra. Entonces, eso pasó y claramente es muy difícil, montado sobre problemas que generan sensibilidad social, ¿no? O sea, Garrahan, universidades, discapacitados, todo genera mucha sensibilidad. Entonces, sería muy fácil decir, che, tienen razón, digamos, estos temas son importantes para la gente, entonces abramos el Estado, imprimamos moneda, no sé, todo lo que haya que hacer para solucionar el tema. Pero eso finalmente va a perjudicar en lo macro. Entonces, el presidente fue muy claro y dijo, yo no cedo en esto un ápice. Pero lo que no podemos hacer es pensar que porque para algunos políticos el gobierno está llevando mal las cosas, pensemos en destituirlo, porque eso es antidemocrático. ¿Qué significaría? Perdón, Sí. me falta la otra, lo de Kicillof. Bueno, a ver, por supuesto, Kicillof plantea una política diferente, porque ¿qué sería para Kicillof el gobierno todavía puede cambiar? Bueno, muy sencillo, que el Estado gaste más plata que la que le ingresa. Entonces, que el Estado emita o se endeude. No está en la cabeza del gobierno hacerlo, porque es volver a la misma política de siempre. Entonces, ¿en qué sentido cambiar? Si cambiar implica más gasto, no hay. Lo que dijo en el día inicial de su gobierno el presidente, que no hay plata, es la verdad. Sí se puede discutir la asignación del gasto. Así que, digamos, todas las opciones institucionales nosotros las seguimos con absoluta claridad y ateniéndonos a las normas establecidas. ¿Cuál es el motivo para que nos digan que hagamos una cosa diferente o que el presidente no llega? No, yo no lo veo, no entiendo la lógica de ese pensamiento. Decime, vos incorporaste el día después de las elecciones el tema económico en los elementos que habían influido en el voto del domingo. No solo lo político, también lo económico. ¿Incluís también en esa lista el tema de la denuncia por corrupción? ¿El tema de? La denuncia por corrupción. Bueno, sin duda. Opa. Sí, bueno, sin duda eso tuvo un impacto. Yo creo que uno tiene que analizar todas las cosas que pasaron y los audios famosos de Españolo en un tema tan sensible como es el de la discapacidad. Yo no tengo duda que tuvieron algún impacto, no lo sé medir, pero no tengo duda que tuvieron impacto. Ahora también digo que todo eso formó parte de una concatenación de hechos que para mí tiene un armado claro, porque, digamos, no es casual, no puede ser casualidad que se trate, que se hagan públicos unos audios que supuestamente ya habían pasado antes, había un año atrás, pero que se hagan públicos un día antes de que el Congreso, la Cámara de Diputados, trate
la ley de discapacidad, la emergencia en discapacidad, ¿no? Y uno viera esos discursos tan efervescentes en que decían, cuando falta plata para los discapacitados, sin embargo, hay coimas en el sistema, etc. Bueno, yo creo que todo eso, primero que nada, nosotros no intervinimos en el tema judicial de ninguna forma. O sea, dejamos que la justicia investigue, ponga todo lo que tenga que poner sobre la mesa para saber si hubo ilícitos en el otorgamiento, ya sea en la contratación de los laboratorios, de las droguerías, etc. Y también queremos plantear lo que pasó con las pensiones por invalidez, porque no es un tema menor, ¿no? Las pensiones por discapacidad han tenido un sesgo de política prebendaria en la Argentina durante los últimos, desde que comenzó, yo diría, el gobierno del presidente Kirchner hasta aquí, ¿no? Kirchner creo que, discúlpeme, no tengo todos los números en la cabeza, pero cuando comenzó el presidente Kirchner había 70 y algo de mil pensiones por discapacidad y hoy hay 1.300.000, digamos. En estos 20 años que pasaron hubo un incremento inusitado de pensiones por discapacidad. Bueno, digamos, algo pasó, digamos, alguna política prebendaria ocurrió para tener algunas provincias con porcentaje impresionante de su población discapacitada según las pensiones contra otras que no lo tienen. O sea, ese también es un tema para investigarlo penalmente, no solamente el tema de lo que pasó en la contratación, en las contrataciones de provisión de medicamentos, ¿no? Pero también, pero vamos a ser muy claros en esto, nosotros no vamos a intervenir, que la justicia dictamine y si hay responsables, que los responsables pagan, pero tampoco nos queremos hacer cargo de la orquestación de hechos que no están probados, porque en definitiva, yo también quiero decirle, toda esta campaña organizada contra la hermana del presidente es tremenda, ¿no? Entonces, digo, todo eso me parece que ha tenido, yo los conozco a los Milei hace muchos años, ¿no? Y la realidad es que el presidente es una persona no solamente transparente en su vida, sino austera en su estilo y en su forma de vida, y a que no le interesa el dinero, más que para vivir. Entonces, digamos, adjudicarle hechos de corrupción al gobierno nacional o al presidente o a su hermana, la verdad me parece absolutamente fuera de lugar, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la verdad que me molesta profundamente todo lo que se ha armado alrededor de este tema, ¿no? ¿Crees que el tema de los audios es de alguna forma el mayor daño que ha recibido el gobierno? Digo esto porque hay una investigación judicial, no hay imputados todavía, digamos, se va desarrollando, pero da la sensación de que a nivel redes, a nivel círculos sociales y demás, como que se instaló que hay corrupción en el gobierno, entra el humor en juego, digamos, sobre el tema del 3%, que Karina Milei y demás. ¿Crees que es el mayor daño que ha recibido el gobierno en este tiempo? Sí, creo que porque va contra la confiabilidad en un gobierno, ¿no? Entonces eso me parece que afecta e impacta. Por eso yo quisiera que la resolución de este tema fuera inmediata, ¿no? Que la investigación tuviera conclusiones inmediatas y que si alguien tiene responsabilidad, que la pague. El gobierno no va a proteger a nadie, ¿no? Lo que diga la justicia, yo creo que están llevando adelante una investigación, a uno le gustaría que fuera mucho más rápida y que ya tengan resultados. Bueno, pero ha habido otros hechos de corrupción en la Argentina que ha llevado más de una década en terminar de investigar, ¿no? Y hablabas del tema discapacidad. Es la única ley, en todo caso, que se ratificó en el Congreso después de los vetos presidenciales. Creo que en los primeros días de septiembre entró en vigor, digamos, la ley. ¿El gobierno la va a aplicar? ¿Va a haber alguna alternativa de más fondos para discapacidad? ¿Va a tratar de compensar? ¿O en todo caso va a quedar todo stand-by? Y como se dice, se va a terminar judicializando, obviamente por parte del sector que esté interesado en que se aplique la ley. Bueno, primero que nada, el Poder Ejecutivo tiene que promulgarla, que es lo que corresponde, y la va a promulgar.
después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley, y eso tiene distintos aspectos que considerar. Lo hablaremos con el presidente. Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema. Porque yo digo, aquí los argentinos vivimos cosas que son insólitas, ¿no? Digamos, porque esto abre la puerta, obviamente, para nuevas pensiones, ¿no? Entonces yo digo, digamos, está bien, abrimos la puerta para nuevas pensiones por discapacidad, pero resolvamos primero si las que se dieron están bien otorgadas, ¿no? Porque pasa lo mismo en el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Que es el mayor gasto del Estado, ¿no? Nosotros, en esta que fue la única que ganamos, reconózcanme que una ganamos, por ejemplo, que fue mantener el veto en la ley de jubilaciones, que yo creo que la ganamos porque era una cosa absolutamente ridícula. Sostenerla no se podía pagar de ninguna manera. Habría otra vez el tema de la moratoria. Digamos, no puede ser que tengamos nosotros más jubilados por moratoria que jubilados que aportaron. Es una cosa que no se puede sostener. Todo el sistema no se puede sostener como está pensado. No es que el sistema esté equilibrado, el sistema está fundido. Abrimos una nueva moratoria y va a estar refundido. Entonces, ¿cómo se paga eso? Digamos, ¿quién se hace responsable de todo lo que pasó en la Argentina? ¿Quién se hace responsable? ¿No? Por eso yo decía, nosotros llevamos 1 año y 8 meses de gobierno. ¿Qué quieren? ¿Que solucionemos todos los problemas dramáticos que vive la Argentina, producto de los de gobiernos de hace, no sé, 60, 70 años? Entonces queda claro que el gobierno no va a desconocer esa ley, sino que la va a promulgar. Hay que ver cómo se instrumente más, porque esta era la duda sobre el tema de discapacidad. No. Eso, digamos, va a seguir subiendo. Nosotros vamos a promulgar la ley como corresponde. Sí. También es cierto que creo que es el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, dice que cuando el Congreso sanciona una ley, debe establecer claramente de dónde salen los recursos. No me pueden indicar a mí, que soy jefe de gabinete, que el jefe de gabinete vea las partidas, cómo las reacomoda. Esa no es solución, es una mentira, ¿no? Digamos, cuando uno tiene un presupuesto que está equilibrado, no puede decirle, che, sacale, sino que me digan, ¿a quién le sacamos? ¿Le sacamos a los jubilados y lo pasamos a la discapacidad? El jubilado es el sistema de previsión social, es el mayor costo que tiene el Estado, es el 60 y pico % del costo total del Estado Nacional. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos esa partida para poner...? Eso lo va a tener que decir la oposición. ¿Cómo se instrumenta eso? ¿Reuniones? ¿Cómo es? Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para que me digan cómo hacemos. Lo que no acepto es que me diga, che, miren, el sistema de discapacidad es este. Hay que ver los distintos temas de discapacidad. Por ahí uno ve el sistema arancelario y puede decir, bueno, acá hubo un desajuste producto de que no se ajustaron los montos durante una parte del año 2024. Ok, veámoslo. ¿Qué significa eso? Pero lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al gobierno diciéndole, che, arréglensela como puedan, ¿no? Yo le digo, tienen que pagar esto, arréglense. Eso es un ataque al presidente Milei, es un ataque a las políticas del gobierno y es algo que nosotros no podemos admitir. Entonces, discutamos cómo. Díganme ustedes, a ver, discutamos cómo. ¿Está el presupuesto? ¿Van a tener el presupuesto ahí? A partir del lunes van a tener la discusión del presupuesto. Bueno, fíjense, dentro del presupuesto nacional, ¿cómo hacemos para pagar esto? ¿No? Ese es el momento de discutir. Entonces, yo creo que lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este gobierno, que es el equilibrio fiscal. ¿Por qué se da esa acción deliberada? Y porque la política tradicional siente que la política no tradicional está manejando las cosas de una manera determinada y no sabe bien si esto va a ser aceptado o no va a ser aceptado, o está buscando la forma de que no sea aceptado. Por algún motivo, la gente lo eligió a Milei. Ustedes me podrán decir, ¿fue porque estaba cansada de la política tradicional? Ok. Entonces, si estaba cansada la gente de la política tradicional y eligió a un político disruptivo, ¿por qué la gente va a votar otra vez a la política tradicional? Si ya mostró la política tradicional lo que podía hacer, ¿no? Esto es
desde lo racional me lo planteo, ¿no? Entonces, la verdad que es un debate muy interesante ante la sociedad, ¿no? ¿Y qué esperás que pase en octubre? ¿Lo racional? Bueno, como decíamos recién, es una elección distinta donde hay otros jugadores en cada provincia, donde algunas provincias eligen más legisladores, algunas eligen diputados y senadores, otras no. En el resultado final, digamos, ¿qué pasa si se miden los votos totales? No sé. Yo creo que uno mide el resultado electoral de distintas formas. Uno es por los votos totales, pero también lo mide por las bancas que obtiene. Yo creo que de la banca que obtiene a nosotros nos va a ir bien y tengo la enorme expectativa de que en los votos generales también nos vaya bien. Estamos hablando de un Congreso complejo, digamos, más allá de las elecciones de octubre, la nueva Cámara de Legisladores asume en diciembre, con lo cual tenemos 3 meses y algo y se va a debatir el presupuesto. ¿Se va a habilitar modificaciones? ¿Cómo ven esto de la oposición? Digamos, hablamos de 40 debates que ha ganado la oposición en el Congreso en lo que va del año. Uno puede pensar lógicamente que proponga su presupuesto a su estilo y demás, y que otra vez quedemos sin aprobación del presupuesto. ¿Cómo creen que se puede manejar esa situación, no? No, el gobierno quiere que se apruebe un presupuesto, ¿no? A ver, un presupuesto establece ingresos y establece gastos. Nosotros tenemos una propuesta. Si el Congreso tiene una propuesta diferente, tendremos que discutirla, negociarla y ver cómo se llega, como en la discusión de cualquier presupuesto, digamos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates que sean necesarios para que tengamos un presupuesto aprobado, porque es mucho más fácil para la administración trabajar con un presupuesto aprobado en una situación de estabilidad que trabajar con un presupuesto que uno tiene que estar ajustando todos los meses porque sus números vienen de hace 2 años atrás. Decía, dada esta puja que hay en el Congreso, sí uno puede descartar la prórroga en el uso de los presupuestos anteriores, ¿no? Que eso se viene prorrogando justamente la no aprobación. Quizá ocurra lo mismo, no sé. Bueno, yo no puedo predecir lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Desde mi punto de vista, yo transmito lo que es la visión del gobierno nacional. Yo como jefe de gabinete quisiera tener un presupuesto, pero también creo que no puede haber una modificación del presupuesto que manda la administración que cambie totalmente los conceptos que el gobierno nacional, que tiene a su cargo la responsabilidad de gobernar, propone. Porque yo diría como resumen, y lo decía un poco al principio, ¿no? Si Milei fue claro en su propuesta electoral y lo votaron el 56% de los argentinos, 56%. Él dijo, voy a buscar un equilibrio fiscal para terminar con la inflación. Voy a luchar contra la inseguridad. Digamos, voy a sacar gente de la pobreza. Si consiguió todo eso, bajó la inflación, yo les quiero recordar lo siguiente, cuando llegamos al gobierno, teníamos el narcotráfico instalado a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Rosario era una ciudad infestada por el narcotráfico y con asesinatos diarios. ¿Qué hizo el gobierno? Habló con el gobernador Puyaro y le dijo, mandamos las tropas federales, nos pusimos de acuerdo, luchamos contra la inseguridad y terminamos con el narcotráfico. Terminamos con el narcotráfico solamente en Rosario. Obviamente hay en el país todavía inspecciones de este tipo que trataremos también de solucionar. La ministra Bullrich hizo un trabajo espectacular. Entonces, digamos, sacamos 12 millones de personas de pobreza, eso lo decimos nosotros, no, lo dicen los que se ocupan de analizar los números de la Argentina. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza, ¿no? Bueno, digo, si esos fueron los resultados que conseguimos en 1 año y 8 meses, ¿por qué tendríamos que suponer que nos pueden cambiar conceptualmente el presupuesto, que en definitiva es lo que maneja las acciones del gobierno? ¿Por qué tendríamos que suponer que el Congreso no nos debería aceptar o nos debería cambiar totalmente? ¿Qué es el Congreso en los términos militares? Es uno de los poderes del Estado, pero no es quien gobierna por su cuenta.
no nos pueden imponer acciones de gobierno y irrumpir en el poder administrador del Estado de esa manera. Yo respeto al Congreso, sanciona leyes, me parece bien, pero no puede romper la propuesta y el contrato que el actual gobierno tiene contra la sociedad, que fue eso que dijimos inicialmente. Y lo último, muy breve, ¿cómo van a manejar el tema de la Comisión Libra que se ha informado, está pidiendo la situación de Karina Milei? Digo, también en una campaña electoral, digamos, se mezclan un montón de factores. Fue, digamos, el tema Libra, que el presidente admitió que fue una equivocación, que no pensó que tuviera la trascendencia que tuvo y que cuando se generó el problema retiró el famoso tuit, etc. Digo, es otro ejemplo de cómo la política interviene en un tema donde no hubo ningún compromiso de fondos públicos y donde la justicia de Estados Unidos resolvió que no había le liberó los fondos a Davis, que tenía embargados, y en principio dijo, no sé cómo seguirá la causa, pero en principio dijo que no veía ningún fundamento para la continuidad de la acción. Entonces yo digo, la justicia de Estados Unidos dice eso y nosotros todavía seguimos buscando el pelo en la leche, ¿no? Pelo en la leche. Entonces digo, la verdad, yo digo que se investigue todo lo que se quiere investigar, pero para eso está la justicia, ¿sí? El Congreso no tiene por qué armar comisiones investigadoras que afecten temas que la justicia está investigando, y mucho menos arrogarse facultades que tiene solamente el Poder Judicial de la Nación. Entonces yo digo, respetemos las competencias que tiene cada uno de los poderes del Estado. No se metan en temas que resuelve la justicia y no se metan políticamente en temas de gestión del Estado Nacional que tiene una política y un compromiso frente a los argentinos que fue votado en noviembre del 2023. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Gracias a ustedes.